porque yo creo que es una distorsión que introducen un poco las fuentes también. Claro, como estamos conociendo a través de esos procesos, ¿quién en este momento tiene capacidad económica y suficiente entidad política para plantear procesos? La nobleza. Entonces la nobleza, independientemente de que en el terreno militar eran profesionales de la guerra, tuviera cierto protagonismo, pues aparece un poco sobredimensionada, porque se les confiscan los bienes, porque hay procesos judiciales para hacer eso. Al pobre desgraciado que tenía poco que confiscar, se le ve muy raramente. Entonces, si por ejemplo yo he hecho un estudio de unas 350 personas que aparecen siempre excluidas de los perdones por su activismo, que es lo que te puede dar una cara a lo que es el legitimismo hacia 1522-24. No conocemos muy bien, o raramente conocemos muy bien, un poco antes, ¿no? Y entonces ahí ves que efectivamente, a pesar de que el protagonismo político-judicial corresponde a la nobleza y a altos funcionarios, que muchas veces son ennoblecidos, también son palacianos y cosas estas, pues hay, numéricamente son el bajo pueblo. Y entonces ves gente que son campesinos jornaleros, sin propiedad, que se ven involucrados en procesos, que se les corta un pie, que lo han perdido todo, pero que asoman muy poco en la documentación y que son la mayoría, ¿no? Habría que ver cuál es el mecanismo por el cual esa gente del pueblo bajo termina en esa militancia política, si es a través precisamente de esa vinculación con estratos superiores de palacianos y nobles, que también podría ser, pero en la ribera sobre todo parece que el mecanismo más va por las comunidades municipales, urbanas. No hay tal protagonismo como en la montaña de las redes de los linajes, ¿no? Eso es. Pero siempre ha existido alguna impronta, ¿no? O sea, me refiero que en algunos puntos sí que existía esa vinculación con el Reino de Navarra en los estratos más bajos. Hemos hablado alguna vez, hablamos en el despacho de roncaleses y saracencos. Sí, porque son unas vinculaciones que se saltan la nobleza, pero son vinculaciones comunales. Es decir, los tres valles belicosos, que habría que ver por qué son tan belicosos, puede ser también una consecuencia de su actividad ganadera, movilidad, largas temporadas sin tener que producir, es decir, no se dedican a la agricultura y tal, y puede ser que la gente joven pues se dedique a prestar sus servicios de armas, ¿no? Los ves mucho en las guerras de la década del 40 del siglo XV. Estás viendo cuando se produce la guerra navarro-castellana de 1444, ves que la escolta del rey y las guardias personales de los monarcas son roncaleses, azqueones y salacencos, ballesteros fundamentalmente, sí. Infantes con ballesta, ¿no? Y por esa vía esos valles se ennoblecen y van cogiendo una identidad comunal, que no necesitan la nobleza para eso, ¿no? O sea, que esa fidelidad del roncalés es a través del valle, que además están ya en un proceso de ennoblecimiento de hidalguía un poco universal, ¿no? O sea, son hidalgos todos, no necesitan palacianos. Y el tema cultural, ¿qué hablaban los navarros en el siglo XVI? Pues yo cada vez estoy más convencido de que la lengua hegemónica era el euskera, sin duda. Y tenemos la fortuna de que tenemos datos cualitativos, es decir, detalles, pero también tenemos cuantitativos, es decir, tanto la predicación de la bula de los cautivos, de redención de los cautivos, en la que Navarra se divide en una especie de contrato entre la vascongada y la romanzada a efectos de predicación, y luego otro documento de 1587 que se conserva en Vitoria, donde también un poco fuera de contexto, pues se agrupan las localidades navarras dependiendo de si es la tierra vascongada o la romanzada, pues permite, y luego claro, el censo, esa especie de censo de casas que tenemos en 1514, que precisamente lo ordena realizar la nueva administración pro-castellana y que la realiza el señor de Góngora. Pero cruzando todo eso, te das cuenta de que más del 80% de la población en este momento vive en lo que se denomina zona vascongada, y que donde, sin ser la lengua exclusiva, pues el euskera es la hegemónica. Y luego tenemos una serie de procesos judiciales que yo creo que demuestran, que es la prueba, de que los escribanos y secretarios de los tribunales navarros que nos han legado esa documentación son los primeros y mejores traductores del euskera.
que hacen unas traducciones tan generales y sistemáticas que ni lo dicen, ¿eh? Y en ese sentido hay, bueno, pues tenemos procesos en los que da la casualidad de que cuando el escribano y el juez es castellano, y he de recordar que la introducción de jueces castellanos es una consecuencia de la conquista, pues tienen que recurrir a intérpretes. Y esas personas que son interrogadas por intérpretes para los jueces castellanos, cuando testifican al año siguiente siendo jueces y escribanos navarros, no se dice nada respecto a la cuestión idiomática. Se le traduce literalmente. Se da la casualidad de que la documentación medieval navarra es de las más ricas de Europa, por los que estamos en condiciones de conocer mejor nuestra realidad de entonces, que muchos otros países que conocen muy bien las suyas. La documentación que tenemos en Navarra es de las más ricas de Europa. En el Archivo General de Navarra tenemos documentos, simancas, tenemos información como para completar el libro real de la historia de la conquista de Navarra. ¿Por qué hay tantas opiniones contrariadas sobre esto? Bueno, tenemos la documentación, pero hay que buscarla. Una gran sorpresa yo cuando planteo la estrategia de la investigación, teniendo en cuenta que es un tema pues mañido, vamos a decir, bastante trillado desde Boissonnet, y que después todo lo que era el movimiento de Éuskaro, Campión, Miguel de Orreaga, todo, buscaron mucho la información, pues me planteo, dice, bueno, pues hay que salir fuera, a ver qué hay por ahí, hay que ir a más a Simancas. La época de los primeros años del imperio de Carlos V está muy desordenada, da sorpresas, eso es una parte bonita de la investigación también. Y también pues hay que ir a Barcelona, al archivo de la Corona de Aragón, a ver esos años. Al fin y al cabo, Fernando el Católico entra aquí como gobernador de Castilla, pero él es rey de Aragón. Y su gran camarilla de secretarios son aragoneses también. Bueno, pues hay que ir allá, y también hay información en París para ver, sobre todo, porque en el siglo XVI ya existe el libro de memorias de personajes que cuentan sus andanzas pues, en las guerras de Italia y tal. Pues para ver libros que se escriben en 1520, 1530, es decir, gente que lo escribe de primera mano, ¿no? Entonces sales fuera y ves que hay mucho que trillar, ¿eh? Ahí, hombre, no vas a encontrar informes un diario de operaciones, eso no lo va a haber. Pero la contabilidad, por ejemplo, castellana de la Contaduría del Sueldo, pues informa bien de los movimientos del ejército castellano, que tú puedes darle la vuelta y relatarlos desde la perspectiva de cómo lo verían los navarros de los últimos años. Boissonnet pues, le dio una perspectiva franco-bearnesa, trabaja muy bien los antecedentes, es decir, llega al año 21, para él la conquista termina prácticamente en Noain, cuando bueno, el libro que yo presento plantea precisamente que bueno, las cosas aún... ese mismo otoño la tortilla podía haber dado la vuelta tranquilamente, O sea, el 21 Noain no acaba con todo, ni mucho menos, Define cosas, pero no acaba con todo. Entonces, esa información hay que renovarla, ampliarla. Es muy costoso, hay que salir fuera, hay que revisar tipologías documentales que no atraían a los estudiosos del siglo XIX y del XX, pues porque son historia cuantitativa, contabilidad pura y dura. Ellos van a los memoriales, ellos van a ese tipo de documentos, ¿no? Testamentos, y eso se encuentra sobre todo en Simancas, eso está claro. La Corona de Aragón ha perdido por las francesadas mucha documentación, ya de forma irremediable. La Revolución Francesa acabó con muchísima documentación que existiría por el otro lado francés. Es decir, la verdad es que el bando de los perdidos es un poco opaco a nivel de documentación, nos ha quedado muy poco, tal vez por razones históricas, porque durante las guerras de religión y sobre todo la Revolución Francesa acabó con muchos archivos de este lado, ¿no? Y por otro lado está la fuente que yo creo que ha sido una de las grandes revelaciones, que es que en Navarra hay mucha información sobre qué hicieron los navarros de esta época, a pesar